Lo que vamos a hacer ahora entonces va a ser ver distintos problemas que pueden ocurrir respecto a propiedades del estimador de mínimos cuadrados ordinarios que habíamos discutido, cuando se presentan inconvenientes respecto a ya sea la manera en que medimos las variables en nuestro modelo o ya sea problemas de especificación. La primera de estas cuestiones que vamos a discutir es qué ocurre, cuáles son los efectos que tiene el medir con error alguna o algunas de las variables de nuestro modelo. Entonces, supongan que la estructura o modelo correcto están dados por esta relación entre Y estrella y X estrella. Y estrella, entonces, la variable dependiente, y X estrella es el conjunto de regresores asociados con Y estrella conforme a este vector de coeficientes beta más un término de error que seguimos asumiendo que siempre cumple con las mismas propiedades de siempre, es decir, que el error no está correlacionado entre sí y además vamos a asumir que el error no está correlacionado con el X estrella. Sin embargo, a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, lo que va a ocurrir es que tanto Y estrella como X estrella puede que no se observen directamente, el econometrista no observa estas variables, sino que lo que observa es la variable, pero medida con algún error. Entonces, observa algo que tiene información respecto a la variable que queremos medir o que queremos utilizar en nuestra relación, pero que no es exactamente la variable, sino que la variable está medida con error. Entonces puede ser, por ejemplo, que lo que observamos sea la variable Y, que es la variable observada por el econometrista, que es la variable Y estrella, que es la variable verdadera, entre comillas, que quisiéramos, que está en esta relación de Y con X, más un error. Y este error vamos a asumir a su vez que es un error bastante inofensivo. Vamos a asumir que el error es no sistemático, no tiene persistencia y es homocedástico. Ya obviamente podríamos hacer que el error adopte una estructura más compleja, pero para propósitos de mostrar los efectos que tiene la medida con error, la vamos a asumir así. Por otro lado, también vamos a asumir que los regresores, los X, los observamos también con error. Entonces podría ser que el X estrella, que es el que efectivamente se relaciona con Y estrella, no lo observamos, sino que observamos el X, que es el verdadero X estrella más un error. Y este error otra vez es no sistemático, tiene esperanza cero y tiene varianza constante. Entonces, a veces observamos un X que es algo mayor que el verdadero X, o a veces observamos un X que es algo menor que el verdadero X, y en promedio el X que observamos es, es el X estrella. La pregunta es, ¿qué efectos tiene en la estimación del estimador de mínimos cuadrados ordinarios el que midamos las variables con error? Entonces, partamos con que medimos con error a la variable dependiente. Entonces, en lugar de observar Y estrella, nosotros observamos solamente Y. Entonces, nosotros podríamos reescribir esta ecuación que tenemos acá, sabiendo que Y estrella es simplemente el verdadero Y más un término de error. Entonces, podríamos decir Y es simplemente el verdadero Y, es Y estrella, e Y estrella es simplemente X estrella beta más U, o sea, es esta primera parte de acá, más un término de error. Entonces tenemos la verdadera relación entre Y estrella y X, pero como no observamos el verdadero Y, observamos simplemente el Y estrella más el error de medida, que es este B que tenemos acá. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces nosotros si vemos este modelo y nosotros tenemos un modelo en el que observamos no Y estrella, sino y observamos X estrella, es decir, que a los regresores no los observamos con error, sino que observamos el verdadero X, entonces podríamos reescribir el modelo como Y estrella en función de X estrella que depende de beta, que es el verdadero X también, más un término de error, donde el término de error ahora es el componente no sistemático de la relación entre Y estrella y X estrella y el error de medida. Entonces, el U estrella es una suma de estas dos cosas. Es que tenemos un ruido en la medición del Y y además tenemos el ruido propio de la relación entre Y estrella y X estrella. La pregunta es, habiendo hecho eso, dado que los U's y los B's no están correlacionados, la pregunta es si este U estrella tiene algún, si las propiedades del U estrella son distintas a las que teníamos con el U original para cuando nuestro estimador era insesgado y consistente. Entonces recuerden que lo que necesitábamos para que el estimador sea insesgado y consistente era que el U no esté correlacionado con los regresores. Y acá lo que ocurre es que el U ahora no es el U que teníamos originalmente, sino es el U estrella que además incorpora un término de error, de medida. Pero como el error de medida es un error de medida de la variable Y, y el error de medida no está correlacionado con el X estrella, y el U tampoco está correlacionado con el X estrella, entonces el error de medida nos va a entregar, perdón, el error de medida no va a afectar a las propiedades del estimador en términos de consistencia y en términos de sesgamiento. El estimador
de beta gorro, de OLS, en el que regresionamos Y y no Y estrella, porque no observamos Y estrella, sino Y, que es el que observamos, contra X estrella, que sí observamos y que afortunadamente no tiene error de medida, entonces el estimador que resulte de acá, el estimador OLS, va a seguir siendo insesgado y va a seguir siendo consistente. No va a ser el estimador más eficiente. ¿Cuál sería el estimador más eficiente? El estimador eficiente sería si en lugar de observar Y, observásemos Y estrella y tuviésemos el Y medido sin error. Ese beta gorro sería, además de insesgado y consistente, eficiente. ¿Por qué? Porque no estamos necesitando tomar en cuenta el error adicional o la volatilidad adicional del componente no sistemático que proviene por el error de medida. Obviamente, si lamentablemente no podemos observar Y estrella y tenemos que trabajar solamente con Y, entonces este estimador va a ser insesgado, va a ser consistente y va a ser además eficiente dentro de los estimadores lineales e insesgados en los cuales observamos Y y no Y estrella. Por lo tanto, la moraleja de todo esto es simplemente que si la variable dependiente está medida con error y el error de medida no es sistemático, entonces el estimador OLS va a seguir gozando de buena salud, va a seguir siendo insesgado, va a seguir siendo consistente y va a seguir siendo eficiente dentro de aquellos estimadores en los cuales observamos Y y no Y estrella. Entonces, error de medida en la variable dependiente, si no es sistemático, no es un problema, entre comillas. Sin embargo, vamos a ver que lamentablemente sí es un problema cuando son los regresores los que son observados con error. ¿Ok? Entonces, supongamos que la variable dependiente la observamos sin error. Entonces, el Y que observamos es efectivamente el mismo Y estrella. Pero en lugar de observar X estrella, nosotros observamos solamente a X. Y por lo tanto, en la relación con la que partimos, sabemos que X estrella es el X que observamos menos el error de medida. Entonces acá lo que he hecho es sustituir en lugar de X estrella la relación que hay entre X y X estrella, ¿no es cierto? Y por lo tanto entonces si hacemos lo mismo que hemos hecho antes acá, que es separar la parte observable con X beta, que es la parte de acá, y llamar al término de error U estrella a todo lo que nos quedó después de eso, el U estrella que nos quedó de eso es simplemente el U que tenemos acá, ¿no es cierto? Menos W beta donde W era el término de error asociado a los X. ¿Están de acuerdo? El U estrella entonces es el término de error. ¿Qué ocurre ahora? Lo que ocurre ahora es que este U estrella, aunque no es persistente, lamentablemente este U estrella sí está correlacionado con el X, justamente porque sabemos que U estrella depende de W y W está correlacionado con X. ¿Sí? Entonces, si es que tenemos alguna variable exógena, entre comillas, que observamos con error, aunque el error de medida sea no sistemático, lamentablemente eso nos crea inconsistencia y sesgo en el estimador de OLS, porque el estimador OLS ahora no cumple con la propiedad que necesitábamos para insesgamiento y para consistencia, que era que el término de error no esté correlacionado con los regresores. Acá el término de error está correlacionado porque el término de error incorpora un error de medida y ese error de medida es parte del X. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, entonces, acá está la demostración de eso, ¿no es cierto? Como la covarianza entre X y el término de error es distinta de cero, entonces, obviamente, el término de error, perdón, el estimador OLS no es insesgado y no es consistente, es inconsistente. Obviamente, si tuviésemos entonces un error de medida, aunque el error de medida sea no sistemático, eso va a afectar a las propiedades del estimador OLS. ¿Qué podríamos hacer en ese caso entonces? Lo que podemos hacer es tratar de hacer algo como lo que vamos a discutir un poco más tarde para tratar de resolver este problema cuando el regresor o los regresores están correlacionados con el término de error. Y vamos a discutir cuándo se puede hacer eso y cuándo no. Entonces vamos a discutir, todo eso va a estar en el paraguas de variables instrumentales y lo vamos a ver en dos tópicos adelante. ¿Ok? Entonces vamos a discutir cómo resolvemos este problema entre comillas, o sea, cómo encontramos un estimador consistente del estimador de mínimos cuadrados ordinarios cuando tenemos una variable o unas variables que están medidas con error. Ahora, ¿cómo va a afectar esto? Si el estimador de beta va a ser de sub o sobreestimación, eso va a depender del signo de beta, ¿no es cierto? Porque la correlación entre el X y el U estrellita va a depender del signo de beta. Entonces, si el beta es positivo, la correlación entre el U estrella y el X va a ser positiva y por lo tanto vamos a tener a sobreestimar el efecto del X. Si es que el beta es negativo, viceversa, va a ocurrir lo contrario, ¿ok? Entonces, moraleja segunda importante, cuando hay error de medida y el error de medida es
no, aunque sea solo sistemático, si está en el término, si, perdón, si el error de medida es con alguna variable de las exógenas, entre comillas, entonces esto nos crea inconsistencia en el estimador OLS y lamentablemente vamos a tener que utilizar otro tipo de métodos en lugar de OLS para intentar hacer inferencia robusta respecto a los beta. Bien, lo que voy a hacer ahora entonces va a ser partir con dos otros tópicos que son tópicos que tienen que ver con problemas de especificación ahora. Entonces, ahora no es que tengamos problemas de errores de medida, la variable Y que estamos observando es efectivamente la misma variable Y que está en nuestro modelo, nuestros X no están medidos no están observados con error, pero lo que ocurre es que hay una discrepancia entre el modelo que estimamos y el modelo correcto, entre comillas. Entonces, lo que vamos a definir acá es una distinción entre el modelo correcto y el modelo estimado. Y vamos a partir evaluando cuáles son los efectos que tiene el omitir una variable o un conjunto de variables relevantes en nuestro modelo. Entonces, supongan que el modelo correcto, la verdadera relación de Y y X, depende tanto de X1 como de X2 a través de los coeficientes o los parámetros beta 1 y beta 2. ¿Ok? Entonces, el modelo correcto debiese incluir X1 y debiese incluir X2. Y nosotros, por distintas razones, hemos estimado un modelo en el que solamente incorporamos X1. Esto puede deberse a que nosotros tenemos una visión parcial e incompleta de la realidad y por lo tanto no sabíamos que los X2 también afectaban el comportamiento de Y, o puede ser debido a que nosotros no observamos X2 y no tenemos una manera de tener un X2 observables. Entonces, creemos que potencialmente X2 afecta a Y, pero no tenemos manera de medir a X2 y por lo tanto no lo incorporamos en nuestro modelo. La pregunta es, ¿qué efectos tiene el omitir esta variable relevante, este conjunto de variables relevantes X2? Entonces, lo que ocurre acá es que nosotros o puede ser que ni siquiera por ignorancia sepamos que X2 pertenece al modelo. Entonces nosotros creemos que este es el modelo correcto. La pregunta es, ¿qué efectos tiene para la estimación del efecto que tiene X1 sobre Y el estimar un modelo incorrecto en el cual estamos omitiendo una variable relevante o un conjunto de variables relevantes? Entonces, la pregunta es, ¿qué efecto tiene para la estimación de beta 1 o las propiedades de beta 1 el omitir regresores relevantes? ¿Ok? ¿De acuerdo? Obviamente, ¿qué efecto tiene sobre beta 2 el omitir X2? Bueno, tiene todos los efectos del mundo, porque nunca ni siquiera hemos estimado beta 2. Pero ¿qué efecto tiene para el estimador de beta 1 cuando omitimos variables relevantes? Que es algo que obviamente típicamente va a ocurrir. Vamos a omitir variables relevantes, lo que queremos es tratar de eliminar el problema que tenemos con omisión de manera relevante. Entonces, lo que ocurre acá es que nosotros, como hemos estimado este modelo, simplemente hacemos un estimador OLS para el modelo acá. Entonces, nuestro beta gorrito, para el beta gorro, para el coeficiente 1, para el vector de parámetros 1, va a ser simplemente X1 transpuesta X1, inversa X1 transpuesta Y, que sería el estimador OLS de esta regresión. Para evaluar cuál es el efecto que tiene el omitir la variable relevante, lo que hacemos ahora es, en lugar de lo que habíamos hecho antes para ver el sesgamiento del estimador OLS, recuerden que para hacer eso lo que hacíamos era reemplazamos en lugar de Y el verdadero proceso que generaba los datos para Y. ¿Sí? En este caso, el verdadero proceso que genera los datos para Y no es este de acá, no es el modelo estimado, sino es el modelo en el que debiese estar también X2. Obviamente, nosotros no hemos incluido X2, pero Y se genera conforme a X1 y también conforme a X2. Por lo tanto, debiésemos incluir en lugar de Y esta relación, X1 beta 1 más X2 beta 2 más U. Entonces, si hacen eso y trabajan esta expresión, les va a quedar que el estimador de beta lo pueden descomponer como una parte que es el verdadero beta, entonces efectivamente el beta 1 gorro va a tener una parte que va a ser el verdadero beta, una parte que es la típica que obtendríamos si es que el modelo estuviese bien especificado, que es simplemente la parte que tiene que ver con la covarianza que tiene los regresores que hemos incluido con el error, y si es que el error, el U, no está correlacionado tanto con X1 como con X2, esta parte de acá va a tender a cero, y por lo tanto, si es que el verdadero modelo tuviese que tomar solamente en cuenta X1, entonces obviamente el estimador de beta 1 sería insesgado y sería consistente, como hemos demostrado en el primer tópico de clases, ¿no es cierto? Pero ahora lo que ocurre es que cuando nosotros hemos omitido el conjunto de variables relevantes X2, hay esta segunda parte acá que lamentablemente no se va a ir. Y como lamentablemente no se va a ir, lo que va a ocurrir es que la esperanza del beta 1 gorro va a ser esto que es una constante
esta parte de acá va a ser igual a 0, porque los u's no están correlacionados con x1 y tampoco están correlacionados con x2, pero esta parte de acá típicamente no se va a ir. Y esta parte de acá que no se va a ir, vamos a tratar de darle una interpretación o una motivación, una intuición de qué es. Entonces, vean que esta segunda parte, obviamente ustedes en casa con calma antes de dormirse y después de tomarse una leche caliente o lo que fuera que hacen como ceremonial antes de ir a dormir. Entonces, antes de ir a dormir, asegúrense de que entienden cómo estamos derivando cada uno de estos pasos. ¿Ok? Pero esta parte que nos queda acá es todo este componente de acá. Y llamamos Z a esta parte de acá y quiero que tratemos de darle una intuición a qué es este Z. Vean que este Z es. Quiero que por un minuto ustedes imaginen que donde aparece X1 acá, llamen a esto X. Y donde aparece X2 acá, llamen a esto Y. ¿Ok? Y díganme, ¿qué es ese Z? ¿Qué es esa fórmula para Z? Si X1 fuese X y X2 fuese Y, ¿qué es eso? ¿Es la fórmula de qué? ¿Qué es X transpuesta a X inversa, X transpuesta a Y? ¿Qué es eso? El estimador OLS. Exacto, ¿no es cierto? Entonces, como ven, esto de acá es simplemente el estimador OLS, pero de regresiones en las cuales tomamos como variables exógenas, entre comillas, a las X1 y las regresionamos como si fuesen las variables dependientes a las X2. Entonces, es como si estuviésemos tratando de ver cuál es la relación o el efecto que tiene sobre X2 cambios en X1. ¿Me siguen? Sobre cada una de las X2. Y por lo tanto, entonces, esta parte de acá sería como el estimador o el S de las regresiones de X2 con variable dependiente contra X1. Por lo tanto, entonces, lo que ocurre acá es que el valor esperado de beta 1 gorro va a ser el verdadero beta más algo. Y entonces, acá hay solo dos maneras en las cuales podríamos hacer que nuestro estimador o el S de beta 1 sea un estimador insesgado. Las dos maneras en que podemos hacer eso es haciendo que, bueno, la manera en que podemos hacer eso es haciendo que todo este término de acá se haga cero. Para que todo este término de acá se haga cero, hay dos maneras en que eso puede ocurrir. La primera manera en que eso puede ocurrir es que beta 2 sea cero, es que el coeficiente que asocia x2 con y, el beta 2, todos los beta 2 sean cero. Pero si todos los beta 2 sean cero, son cero, es lo mismo que decir que x2 no pertenece al modelo. Y es lo mismo que decir que el modelo estimado es el modelo correcto. Y por lo tanto, no estaríamos perdiendo el tiempo hablando de variable relevante omitida, porque las X2 no serían variables relevantes, las estamos omitiendo y está bien omitirlas porque las X2 no pertenecerían al modelo. Por lo tanto, entonces, la manera esta de conseguir que el estimador OLS sea sesgado, haciendo que los beta 2 sean cero, no es correcta si es que los X2 pertenecen al modelo. Hay otra manera en la cual el estimador de beta 1 podría ser insesgado y también consistente. ¿Cuál sería? Sería el caso en el que estos zetas de acá sean todos iguales a cero. Es decir, que cuando yo regresiono una de las x2 que he omitido contra todas las x1 que he incluido, ese estimador LS tienda a cero. Y si es que tomo otra x2 que también he omitido y la regresiono contra las x1, eso también sea cero. Es decir, que todas las variables relevantes omitidas no estén correlacionadas con las variables relevantes incluidas. Si las x2 no están correlacionadas con las x1, entonces el omitir a las x2 no va a afectar al insesgamiento y la consistencia del estimador OLS del efecto que tiene x1 sobre y. ¿Estamos de acuerdo? Si es que, por ejemplo, x2 fuese un solo regresor, entonces esta parte de acá, este z, intuitivamente lo podemos reescribir como simplemente la covarianza entre x1 y x2 dividido la varianza de x1, que sería la manera en la que con un regresor típicamente representamos poblacionalmente al estimador OLS en ese caso. ¿Ok? Por lo tanto, entonces, supongan que beta 2 es positivo. Si beta 2 es positivo y a su vez supongan que X1 y X2 están positivamente correlacionados, la correlación es positiva, entonces lo que ocurriría es que el estimador de beta 1 nos daría una esperanza que sería mayor al verdadero beta 1. Entonces lo que haríamos es que si es que la relación entre x2 e y es positiva, o sea, si el beta 2 es positivo, y a su vez los x1 y los x2 que estamos omitiendo tienen covarianza positiva, entonces le estamos dando más importancia a x1 de la que en realidad tiene.
Entonces, quiero que, por ejemplo, veamos un ejemplo de esto. Supongan que el ingreso de las personas depende de cuánto estudiaron, que sería X1, y la habilidad que tienen las personas, ¿ok? Y la habilidad no la observamos. Y ustedes simplemente estiman un modelo en que tratan de obtener el retorno de un año adicional de escolaridad y regresionan el salario de las personas contra el nivel de escolaridad. ¿Ya? La pregunta es, ¿vamos a obtener un estimador consistente de el retorno a estudiar un año más haciendo un OLS con esta regresión? Y la respuesta es generalmente no. ¿Y por qué generalmente no? Porque típicamente el efecto que tiene la habilidad de las personas o la inteligencia o el esfuerzo, lo que ustedes quieran, que también podría afectar nuestro salario, esta es una variable que típicamente va a afectar positivamente nuestro salario, ¿no es cierto? O sea, más inteligencia, más habilidad, más esfuerzo, etcétera, debiese verse traducida en mayor remuneración. Por lo tanto, el beta 2 es positivo. La pregunta ahora entonces es si la habilidad, el esfuerzo y demás cosas están correlacionados o no con el nivel de educación. Si no están correlacionados, entonces obviamente el retorno a la educación que estamos estimando acá va a ser un estimador insesgado y consistente. Pero hay razones obvias por las cuales la habilidad, el esfuerzo y demás cosas debiesen estar positivamente correlacionadas con el nivel de educación, porque obviamente personas más inteligentes, más hábiles, más esforzadas, más dedicadas, etcétera, típicamente también les va a gustar más o van a tener más habilidades para estudiar o lo que fuera y por lo tanto van a estudiar también en promedio más. Y por lo tanto, como están estudiando en promedio más, lo que ocurre es que el efecto que estamos tratando de ver acá va a ser en realidad el verdadero efecto de un año adicional de educación, pero además estamos atribuyendo a educación algo que en realidad es esfuerzo, inteligencia o lo que quieran. Y ese efecto no lo podemos separar y por lo tanto el estimador que estamos obteniendo está sobreestimando el efecto del retorno a la educación. El retorno a la educación es menor de lo que estamos estimando. El retorno es menor, pero porque estamos atribuyendo a educación algo que no es educación, que está relacionado con educación, pero no es educación y lo estamos omitiendo. Esto también entonces podría verse como un sabor parecido a lo mismo que hemos tenido en el tópico anterior de variable relevante omitida, porque tiene más o menos el mismo efecto, si se dan cuenta. El efecto que está teniendo es que al haber omitido a una variable relevante, estamos omitiendo todo esto de acá. Y todo esto de acá entonces es el término de error. ¿Me están siguiendo? En el modelo que estamos estimando, el U de acá en realidad es el U que teníamos antes, pero además está tomando en cuenta todo lo que hemos omitido. Y si es que el X2 está correlacionado con el X1, entonces el término de error del modelo estimado va a estar correlacionado con el regresor. Y al estar correlacionado con el regresor, vamos a tener estimadores sesgados y estimadores que sabemos que es un concepto inútil. El concepto para adultos es el de consistente y este también va a ser un estimador inconsistente. Por lo tanto, entonces, si estamos omitiendo una variable relevante, entonces claramente las penas del infierno nos caen en términos de que vamos a tener también un estimador inconsistente. ¿Ok? ¿De acuerdo? Veamos qué otra cosa ocurre. Algo curioso y divertido ocurre acá. Nosotros, típicamente, si estimamos este modelo de acá y ni siquiera ignoramos que el modelo correcto debiese incorporar X2 y queremos hacer inferencias respecto a beta 1, típicamente la manera en que tratamos de hacerlo es simplemente obtenemos el sigma cuadrado por el X transpuesta X inversa, que es el estimador de la matriz la matriz de varianza y covarianza del estimador OLS, pero del estimador OLS del modelo incorrecto, entre comillas, que es el modelo chico, ¿no es cierto? Entonces, obviamente el modelo correcto es un modelo en el que debiese incluir X1 y X2. Entonces, tarea para la casa, vean que si es que yo estimase el modelo correcto en el que incorporo X1 y X2, ¿cuál sería el estimador de beta 1? El estimador de beta 1 es justamente el estimador que ustedes debiesen haber derivado en el control 1, que es el estimador de beta 1 cuando incorporo X1 y X2, pero quiero tener solamente el estimador de beta 1, ¿se acuerdan? Y eso dependía del M1 en este caso. Y también les pedí en el control que ustedes deriven cuál es la matriz de varianza y covarianzas del beta 1 en ese caso. ¿Se acuerdan? Eso es la pregunta que he hecho para la tarea, para el control 1. Y entonces ustedes ahora seguramente han visto con los ayudantes o demás cosas, ustedes ya saben cuál es esta expresión. Entonces, nuevamente, esta es una buena oportunidad para recapitular y para recordar todo lo que hemos visto el tópico 1. Acá, este es un buen resumen, porque necesitan
lo que se ha mostrado en el tópico 1, lo necesitan acá. ¿Ok? Entonces, la matriz de varianza y covarianzas del estimador de beta 1, el beta 1 gorrito, que deberían tomar en cuenta si utilizasen el modelo correcto, y acá estoy llamando beta 1 estrellita al modelo correcto, entonces el estimador, perdón, la matriz de varianza y covarianzas del modelo correcto debiese tener esta expresión, y esto es lo que justamente tenían que haber derivado para el control 1. Esta es la matriz de varianza y covarianzas del estimador OLS cuando estiman un subconjunto del vector relevante de parámetros, ¿no es cierto? Que es justamente lo que les preguntaba en la tarea 1. Si ustedes ahora comparasen, déjenme entonces hacer lo siguiente. Si yo quiero evaluar si esta expresión es menor a esta expresión, una manera de evaluar esto, que sería un truco, es simplemente voy a invertir esta expresión y voy a invertir esta otra expresión. Entonces voy a tomar la inversa de eso. ¿Por qué? Porque quiero comparar ahora x1 transpuesta x1 con esta parte de acá, que es mucho más fácil de comparar. ¿Me siguen? Porque recuerdan que m2 era identidad menos p sub 2. Entonces, otra vez, se hacen eso con calma en la casa y ustedes comparan entonces la inversa de esta matriz de varianza y covarianzas con la inversa de esta matriz de varianza y covarianzas y las restan, pueden factorizar la inversa de sigma cuadrado, que es esta parte que está acá, ¿no es cierto? Y les va a quedar de restar esta parte de acá, de esta parte de acá, demuestran en la casa nuevamente para asegurarse que entienden bien y recuerdan que era M2, les va a quedar esta parte de acá. Y esta parte de acá es simplemente X1 transpuesta P sub 2, que era toda esta parte de acá, por X1. ¿Sí? Entonces les pediría nuevamente que vean esto. ¿Qué ocurre? Por las propiedades que hemos visto en la primera parte del curso, sabemos que la matriz de proyección, que es esta P sub 2, ¿no es cierto? Esta P sub 2, la matriz de proyección en el espacio barrido por X2, es una matriz que tiene todos los eigenvalues positivos o cero, ¿no es cierto? Y por lo tanto, esta es una matriz que es positiva definida. Como esta es una matriz que es positiva definida, quiere decir que cualquier matriz transpuesta, la matriz positiva definida, por esa misma matriz, va a ser también una matriz positiva definida. Por lo tanto, entonces, la diferencia entre la inversa de esta matriz de varianza y covarianzas, que está de acá, y la inversa de esta otra matriz de varianza y covarianzas, que está de acá, nos va a entregar una matriz que es negativa definida. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, como hemos invertido esto, eso quiere decir que esta matriz de varianza y covarianzas debiese ser, en términos matriciales, menor que esta otra. ¿Me está siguiendo? Porque si la inversa de esto es mayor que la inversa de esto, quiere decir que la inversa de esto va a ser menor que esto. Por lo tanto, esta matriz de varianzas y covarianzas es menor en sentido matricial que esta otra de acá. Y por lo tanto, ahora hemos llegado a algo bastante curioso. Algo curioso a lo que hemos llegado es que, en teoría, parecería ser que aunque cuando omitimos una variable relevante o un conjunto de variables relevantes, parecería ser que, aunque nuestro estimador es sesgado e inconsistente, la matriz de varianza y covarianzas del estimador de las variables que hemos incluido es menor que si es que hubiésemos incluido las variables que pertenecen al modelo. ¿Me están siguiendo? Esto parecería ser tremendamente ilógico. Y entonces ustedes dicen, bueno, acá también hemos perdido algo, que es consistencia, pero hemos ganado algo, que es eficiencia. Si hemos ganado eficiencia, entonces, podría alguien decir, bueno, puede ser que recuerden que como la varianza es menor, aunque haya sesgo, puede ser que el error medio cuadrático sea menor. Porque recuerden que el error medio cuadrático era sesgo al cuadrado más varianza. Entonces, si ganamos algo por varianza y perdemos algo por sesgo, puede ser que si ganamos mucho por varianza y perdemos poco por sesgo, puede ser que el error medio cuadrático sea menor en el modelo incorrecto. Esto, que obviamente parecería ser bastante contraintuitivo, lamentablemente también tiene un último corolario. Y el último corolario es que recuerden que nosotros no observamos sigma cuadrado. Acá lo que estoy asumiendo es que conozco sigma cuadrado, pero sigma cuadrado no lo conozco. La pregunta es, estimando el modelo incorrecto, ¿voy a obtener un estimador consistente de sigma cuadrado? Y la respuesta es no. El estimador que voy a obtener va a ser un estimador que va a ser también sesgado y también inconsistente. Y por lo tanto, acá está la demostración de eso, que recuerden que el estimador de la varianza, el OLITA, es la suma de los residuos, en este caso del modelo incorrecto, del modelo estimado, dividido T menos K. Y acá el K es simplemente T menos K sub 1, porque K sub 1 era el número de regresores en beta 1. ¿De acuerdo? Entonces, otra vez les voy a pedir que traten de hacer esto en su casa con calma para demostrar que efectivamente esto es así.
Pero una cosa que podemos demostrar entonces es que la varianza, el estimador de la varianza que obtendríamos en el modelo incorrecto va a ser una parte que tiene que ver con lo mismo que habíamos hecho antes, ¿no es cierto? Que sería cuando el modelo está bien especificado. Y la otra parte es la parte en la que está el efecto que tiene el haber omitido la variable x2. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, lo que esto nos dice es que la suma de cuadrados reducidos del modelo estimado va a ser mayor que la suma de cuadrados reducidos del modelo correcto, porque obviamente en el modelo correcto estaríamos incorporando parte de la variabilidad y que se debe a cambios en x2. En cambio, en el modelo estimado estamos atribuyendo que toda la variabilidad y se debe a x1. Por lo tanto, la suma de cuadrados reducidos del modelo estimado va a ser siempre mayor que la suma de cuadrados reducidos del modelo correcto, porque en el modelo correcto estaríamos incluyendo las x2. Y por lo tanto, la suma de cuadrados reducidos que tenemos acá está sobreestimando la suma de cuadrados reducidos del modelo correcto, entre comillas. Y por lo tanto, lo que ocurre en este caso es que vamos a tener que estamos, a su vez, sobreestimando la varianza del U. Entonces, la varianza que estamos estimando es una varianza que va a estar sobreestimando a la verdadera varianza de U. Y esa verdadera varianza de U es la que necesitamos para reemplazarla acá. Por lo tanto, obviamente, este no va a ser un estimador consistente de la matriz de varianza y covarianzas del beta 1 gorro. Y por lo tanto, no vamos a poder hacer inferencia correcta respecto a beta 1 utilizando el estimador incorrecto. Por lo tanto, omitir una variable relevante es básicamente la pena del infierno. ¿Ya? Es muy costoso omitir variables relevantes porque no solo tenemos problemas de sesgo, no solo tenemos, más importantemente, problemas de inconsistencia, sino que también la inconsistencia se extiende al estimador de la varianza. Y como no podemos estimar consistentemente al estimador de la varianza, no vamos a poder hacer inferencia correcta respecto al efecto que tiene x1 sobre y utilizando el modelo en el que omitimos variables relevantes. La única manera en la que todo eso desaparece es cuando x1 y x2 no están correlacionados. Si x1 y x2 no están correlacionados, entonces la gracia va a ser que toda esta parte de acá se nos va a ir también. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Entonces, estamos justamente en que omitir una variable relevante o un conjunto de variables relevantes es tremendamente costoso. Y quiero que recuerden esto que acabamos de encontrar también, el que incluir o excluir una variable relevante va a afectar a la varianza, porque eso lo vamos a ver también cuando estemos discutiendo con linealidad en unos minutos un poco más tarde. ¿Ok? Ahora vamos a ver la otra cara de la medalla. Y la otra cara de la medalla es cuando el modelo correcto es el modelo más chico. El modelo más chico, entonces, debiese incluir solamente x1, pero nosotros, tal vez en parte porque le tenemos tanto miedo a omitir variables relevantes, hemos decidido incluir variables que tal vez no pertenecen al modelo. Y por lo tanto, incluimos variables que en realidad no pertenecen al modelo, pero las incluimos tal vez por temor a omitiendo variables relevantes, sabemos que nos caen las penas del infierno. Entonces, si incluimos una variable relevante o un conjunto de variables irrelevantes, perdón, ¿qué efecto tiene el estimar este modelo que tenemos acá versus el modelo correcto? Entonces, ahora, otra vez, utilizando este viejo amigo que tenemos, que es el que hemos controlado en la tarea 1, que era el de el estimador de un subconjunto de parámetros, ¿no es cierto? Entonces, el estimador de beta 1, cuando incluimos x2, es esta expresión de acá, ¿no es cierto? ¿Si están todos de acuerdo? ¿Sí? Este es justamente el estimador de beta 1 cuando incluimos a su vez en la regresión a los x2. Y por lo tanto ahora lo que hacemos en lugar de reemplazar y, esta expresión de acá, ahora reemplazamos en lugar de y el verdadero proceso que genera los datos y, que es esta expresión de acá. Entonces, el modelo correcto no incluye x2, sino que incluye solamente a x1. Por lo tanto, entonces ustedes reemplazan en lugar de y, x1 beta 1 más u. Si hacen eso, háganlo con calma en la casa, van a llegar a que el beta 1 gorrito va a ser simplemente el verdadero beta 1 más esta expresión de acá. ¿Ok? La pregunta entonces ahora es si este estimador es insesgado o no. Entonces, si aplicamos esperanza a esto, va a ser la esperanza de beta 1, que es un vector de constantes, va a ser simplemente beta 1,
Y va a ser la esperanza condicional a los X de toda esta parte de acá. Pero si los errores no están correlacionados con X1 y si los X2 no pertenecen al modelo, entonces los X2 tampoco van a estar correlacionados con el término de error y por lo tanto toda esta parte de acá va a tender a cero. Y por lo tanto entonces el estimador de beta 1 va a ser un estimador insesgado y también va a ser un estimador consistente. Omitir una variable, incluir una variable irrelevante o variables irrelevantes no afecta ni al insesgamiento ni a la consistencia del estimador. El verdadero beta o el estimador de beta va a converger al verdadero beta. ¿Qué ocurre respecto al estimador de beta 2? Bueno, el estimador de beta 2 va a ser, ustedes reemplacen en lugar de donde decía X1 acá, coloquen X2 y donde decía M2 coloquen M1 y hagan lo mismo. Y lo que va a ocurrir ahora es que el estimador de beta que ustedes van a obtener va a converger al verdadero beta 2 y el verdadero beta 2 es igual a 0. ¿Por qué? Porque en el modelo correcto las X2 no pertenecen al modelo. Por lo tanto, beta 2 es 0 en la vida real. Y por lo tanto, el estimador de beta 2 debiese converger al verdadero beta 2 y el verdadero beta 2 es 0. Por lo tanto, el estimador de beta va a ser insesgado, de beta 1 gorro va a ser insesgado y el estimador de beta 2 gorro también va a ser insesgado y va a ser consistente. El estimador de beta 2 gorro va a converger al verdadero beta 2 y el verdadero beta 2 es 0 porque los X2 no pertenecen al modelo. A su vez, demuestren que el estimador de la varianza, en este caso el sigma cuadrado olita, que es un gorro transpuesto a un gorro del modelo estimado, que es este que incorpora X1 y X2, dividido T menos K, donde T menos K es T menos los parámetros que están estimando el beta 1 y los parámetros que están estimando el beta 2, que sería esta parte de acá. Este estimador también va a ser insesgado y también va a ser consistente. Por lo tanto, entonces, la pregunta es, esto parecería ser lo más cercano a un free lunch, ¿no es cierto? Un almuerzo libre, que simplemente incluimos variables irrelevantes e incluir variables irrelevantes no tiene absolutamente ningún efecto sobre el insesgamiento y la consistencia de nuestro estimador. El beta 1 gorro va a converger al verdadero beta 1 gorro, al verdadero beta 1, y el beta 2 gorro va a converger al verdadero beta 2, que es en este caso igual a 0. Por lo tanto, incluir variables irrelevantes parecería ser que no tiene ningún costo. Pero, obviamente, como todo en la vida, hay un costo en hacer esto. Y el costo de tener lo que se llama overfitting, y overfitting es simplemente sabiendo que hay mucho riesgo en omitir variables relevantes, incluir variables solo por si acaso. Incluir variables por si acaso, lo que crea es que, aunque los estimadores van a ser insesgados y consistentes, lamentablemente el costo va a estar en un costo en precisión. Entonces ahora va a ser el otro lado de la medalla. Lo que va a ocurrir es que ahora el costo va a ser que vamos a tener una varianza, un estimador de la varianza, el beta 1, gorro, que va a ser innecesariamente más grande de la que debería ser. Entonces vamos a tener menos precisión en la estimación del efecto que tiene X1 sobre Y, porque estamos incorporando a su vez X2. Entonces, vean que efectivamente esto es así. Deriven, esto ya lo hemos derivado antes, el estimador de la matriz de varianzas y covarianzas, en este caso va a ser simplemente esta expresión de acá, que es justamente lo que hemos discutido antes. Pero ahora, este es el estimador de la matriz de varianzas y covarianzas, o perdón, esta sería la matriz de varianzas y covarianzas del modelo incorrecto en el que estamos incluyendo las X2. Y el modelo correcto, entonces ahora el beta 1 estrellita, sería el modelo correcto, y el modelo correcto ahora es el modelo en el que excluimos las X2, porque las X2 no pertenecen al modelo. Y esta sería la matriz de varianza y covarianzas correcta, entre comillas. Y como ya hemos visto cuando comparamos esta expresión con esta expresión, con esta de acá es menor que esta de acá. ¿Sí? Eso es justamente lo que hemos demostrado aquí. ¿Sí? Y como hemos demostrado esto acá, entonces ya sabemos que estimar el modelo más chico va a obtenerme un estimador de la matriz de varianzas y covarianzas que va a ser también menor en términos matriciales que obtener un estimador de la matriz de varianzas y covarianzas incorporando estas variables. ¿Cuándo esto va a tender a desaparecer? Cuando las X2 no estén correlacionadas con las X1. Pero si las X2 que estamos incluyendo, irrelevantes, están correlacionadas con X1, entonces la precisión se va a castigar aún más todavía. Cuanto más correlacionada esté X2 con X1, menor va a ser la precisión con la que voy a evaluar el efecto que X1 tiene sobre Y. Y esta es otra moraleja que vamos a ver también cuando veamos colinealidad. ¿Ok? Entonces, cuanto más colineales sean X1 y X2, incluir variables irrelevantes va a hacer que
nosotros estemos inflando innecesariamente la matriz de varianza y covarianzas del beta 1 gorro, ¿sí? Y por lo tanto vamos a tener menos precisión en la identificación del efecto que tiene X1 sobre Y.